Entonces, muchachos, en el encuentro virtual que tuvimos ¿cuándo fue? El jueves. El jueves nosotros terminamos de desarrollar el CRUD para los clientes. Sí, es verdad. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en el módulo para las cuentas. Con la particularidad, vamos a ir acá a la base de datos, que el módulo de cuentas, vamos a ver acá, tenemos una particularidad aquí en el módulo de cuentas. Nosotros tenemos nuestra tabla maestro cuenta y una tabla detalle de movimiento. Algunos de ustedes llevan proyectos de venta o compra-venta. Entonces algunos tienen una tabla venta y una tabla detalle. Entonces tienen maestro detalle. Entonces esto les podría servir lo que voy a hacer para implementar para el maestro detalle de venta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se graba una cuenta, inmediatamente se tiene que ir a grabar un movimiento de forma automática, porque perdón, una cuenta puede tener muchos movimientos. Entonces, cuando nosotros creamos una cuenta, inmediatamente se debería de crear un movimiento que sería la apertura de la cuenta, ¿verdad? Entonces, en la tabla cuenta tenemos los rasgos generales y en el movimiento vamos a tener un detalle. Entonces, quiere decir que cuando mandemos nosotros a grabar cuenta, inmediatamente se tiene que generar el movimiento. Importante acá, la tabla movimiento necesita que nosotros le especifiquemos el ID cuenta, que es la llave foránea que apunta a la tabla cuenta. Pero el detalle que tenemos aquí nosotros es que el ID cuenta es un valor que nosotros no pasamos, porque se genera automáticamente, eso es identity, así nosotros lo dejamos en la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir un código que nos permita ir a capturar ese último ID que se genere para después podérselo asignar al detalle. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, el tiempo es corto, la verdad que es corto el tiempo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a avanzar lo más que podamos, si no nos conectamos el martes para continuar, para que terminemos este módulo. Entonces, les preguntaba hace un momento si ya habían trabajado procedimientos almacenados porque los vamos a utilizar. Entonces, yo les voy a dar algo, les voy a ir explicando, entonces voy a hacerlo un poco más lento para irle explicando el procedimiento almacenado y cuando ya ustedes lo vayan a ver en la clase correspondiente, pues ya tienen una idea, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una nueva consulta por acá. Voy a cambiar nombre a esto y le voy a llamar procedimientos, procedimientos almacenados. Entonces nos vamos a ubicar en la base de datos con la que vamos a trabajar. Ahí se mira bien, Erika está ahí atrás. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá. Nosotros necesitamos, en primer lugar, cuando esto cargue, que nos muestre la lista de cuentas, ¿verdad? Que nos muestre la lista de cuentas. Necesitamos buscar las cuentas. Entonces, a diferencia de cómo lo hicimos en usuario y en cliente, que escribíamos el SQL desde C Sharp, ahora vamos a crear los procedimientos almacenados y vamos a crear también una consulta para después solo mandarlo a llamar. Porque que nosotros hagamos esto, crear los procedimientos almacenados, incurre en una gran ventaja, porque ese código lo vamos a escribir una única vez y lo podemos llamar desde múltiples lugares. Entonces, él siempre nos va a funcionar desde donde lo estemos llamando sin necesidad de estarlo escribiendo de manera continua. Entonces, me voy a centrar por el momento en SQL. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una consulta. Me dijeron que ya vieron consulta.
Entonces voy a crear una consulta para que me muestre a rasgos generales la información de las cuentas. Si nosotros vamos de nuevo por acá al diagrama, en una cuenta a rasgos generales me interesa a mí conocer el ID de la cuenta, me interesa conocer quién es el cliente propietario de esa cuenta. También podríamos tener la fecha en que se creó la cuenta. A ver qué más. El nombre del usuario. Bueno, ya decir, perdón, el nombre del cliente, el número de cuenta y cuánto es el saldo actual que tiene. Podríamos ver el estado de la cuenta porque la cuenta puede estar activa o inactiva, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos el diagrama de entidad-relación, nosotros nos encontramos que en la tabla cuenta yo no tengo un nombre de cliente, tengo un ID, pero a través de ese ID yo puedo llegar al nombre del perdón, del cliente, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo que hacer una consulta hacia la tabla cliente a través del ID. Si ya vieron consulta, ya están trabajando con InnerJoin. Ok, bien, vamos a hacerlo, no importa. Entonces vamos a crear una consulta. Al menos yo lo hago de esta manera. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que voy a crear o a modificar. ¿Por qué? Si yo solamente le digo crear y después yo modifico el código, entonces me va a decir que, y lo vuelvo a ejecutar, me va a decir que esa consulta ya existe. Entonces yo mejor le pongo crear o modificar. Entonces SQL entiende. Si no existe, la crea. Y si existe, lo modifica. Entonces le voy a decir por acá que voy a crear y le voy a indicar que es una vista o una consulta. Y le voy a especificar W de vista y la voy a llamar cuenta. ¿Por qué hago esto? O pongo este prefijo. Porque nosotros tenemos una tabla que se llama cuenta. Y si yo a la vista o a la consulta le pongo el mismo nombre, después puedo tener una confusión. Al final no sé si estoy llamando a la tabla o a la consulta. Entonces le pongo un prefijo para saber realmente a qué objeto estoy llamando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select de la tabla cuenta, ¿verdad? Pero como la tabla cuenta, vamos a hacer algo antes de. Porque entonces, como la tabla cuenta, nosotros tenemos que venir perdón, a buscar a través del ID, tenemos que ir a la tabla cliente a buscar el nombre del cliente, que es el que nos interesa mostrar. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir que voy a trabajar con un inner join y voy a unirla con la tabla cliente. ¿Qué es lo que hace el inner join? El inner join va a buscar los registros que se encuentran en la tabla cuenta y que también están en cliente. Va a buscar coincidencia y los va a buscar a través del ID. Entonces, yo le digo, seleccionamos cuenta y seleccionamos cliente, hacemos un inner join. Pero como las dos tablas, tanto cuenta como cliente, tienen el campo ID, ID cliente, entonces para yo referirme a ese campo que tienen el mismo nombre, las dos tablas o el campo en común, yo tendría que escribir el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, ¿verdad? Porque si no, SQL me va a decir que no sabe a qué tabla pertenece ese campo. Entonces, para nosotros evitar estar escribiendo el nombre de la tabla de manera repetida, entonces establecemos un alias para hacer más corto el nombre. Entonces, aquí le voy a llamar cuenta y aquí le voy a llamar cliente. Entonces, acá le vamos a decir que le vamos a indicar que en la tabla cuenta existe un campo que se llama ID cliente y vamos a buscar en la tabla cliente los que coincidan con el campo ID cliente.
Entonces ahí ya estamos vinculando las dos tablas, ¿verdad? Hicimos un inner join. Él va a buscar todos los clientes que se encuentran en la tabla cuentas a través del ID. Porque puede ser que existan más clientes y no necesariamente tengan una cuenta. Él va a buscar solo lo que coincide. Entonces ahora vamos a hacer el select y le voy a decir que en la tabla cuenta existe un campo que se llama ID cuenta y le voy a poner un alias, se va a llamar ID. Entonces ahora me interesa traer a mí también de la tabla cuentas la fecha de registro, porque es la fecha en que se creó la cuenta. Entonces acá le vamos a poner un alias al que voy a llamar fecha. Entonces en la tabla cliente voy a traer ahora el nombre del cliente. Y acá le voy a decir que esto va a ser cliente. Vamos a la tabla cuenta y aquí voy a traer el número de cuenta y la vamos a poner como alias cuenta. Y finalmente en la tabla cuenta vamos a traer el saldo actual y lo voy a llamar monto. Si yo vengo y selecciono esto, que es un select sencillo, y ejecuto, no tenemos, hasta ahorita no tenemos ningún registro, ¿verdad? Porque no tenemos nada creado ahí. Entonces, vamos a dejarlo por el momento ahí, pero ya me está trayendo esto, quiere decir que está funcionando bien. Pero ahora sucede otra cosa. Cuando nosotros creamos la base de datos, en la tabla cuenta, nosotros le indicamos que el estado de la cuenta es 1, porque le dimos que era de tipo bits, 1 para activo y 0 para inactivo, ¿verdad? Pero cuando nosotros le mostremos la información al usuario, no le vamos a mostrar el 1, porque el usuario no lo va a entender. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí algo y vamos a decirle ahora acá, vamos a trabajar con un case y le voy a decir que cuando, ¿qué me puso? Es decir, que cuando cuenta, aquí sería que cuando el estado de cuenta sea igual a 1, entonces yo quiero que me muestre que la cuenta está activa. De lo contrario, si no es 1, es 0, ¿verdad? Porque solo va a aceptar dos valores. Entonces, de lo contrario, me va a mostrar inactivo. Y ahora acá cerramos nosotros nuestro case y a esto le voy a poner un alias al que voy a llamar estado. Pregunta ahí, muchachos. Bueno, no hay pregunta. No. Ok. Entonces vamos a crear nuestra consulta. Voy a seleccionar. Importante, me tengo que cerciorar cuál es la base de datos que está seleccionada, porque si no se va a ir a crear a otro lado, ¿verdad? Entonces la ejecutamos y listo. Ya tenemos nuestra consulta. ¿Para qué voy a usar esa consulta? Para mostrar, para mostrar todos los registros, perdón, para mostrar toda la información general de una cuenta. Me va a traer la fecha, el nombre del cliente, el número de cuenta, el monto y su estado. Eso me va a traer. Entonces, ahora vamos a crear un procedimiento almacenado que me permita buscar un registro. Entonces, vamos a utilizar esta misma consulta. Lo que voy a hacer es que le voy a decir que el procedimiento almacenado va a ir, en este caso, a obtener la información de la consulta, porque ya la consulta nos está trayendo el listado. Entonces, no tiene lógica que vuelva a escribir el mismo código, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a crear un procedimiento almacenado. Entonces, por acá, le voy a decir que vamos a crear o modificar un procedimiento almacenado
al que voy a llamar buscar cuenta. Entonces, para el procedimiento almacenado, para buscar, yo necesito obtener un parámetro para realizar filtro. ¿Ya vieron variable? No. Entonces, a ver, yo necesito crear una variable al que yo le voy a pasar el parámetro de búsqueda. En este caso, yo quiero que me permita, que me permita buscar ya sea por nombre o por número de cuenta. Entonces, acá yo le voy a decir que voy a crear un parámetro al que voy a llamar filtro. Y esto va a ser de tipo varchar. Pero como él me va a buscar por número o por nombre, entonces yo tengo que conocer cuál es el campo que tiene la mayor extensión. Le voy a dar el campo que tiene mayor tamaño. Entonces, en este caso, pienso que debería de ser el nombre. Entonces, vamos a buscar aquí en cliente y tenemos el nombre, tiene 75. Y si vamos a cuenta, el número de cuenta tiene 10. Entonces, le vamos a poner 75. Porque si yo le pongo los 10 de la cuenta, cuando escriban un nombre, me va a decir que se truncaron los datos. Entonces, le ponemos el que tiene mayor tamaño. Entonces, ahora acá, procedimiento almacenado, vamos a hacer un select normal. Entonces, le voy a decir un select. Voy a ir a traer toda la información de dónde, de mi consulta. Voy a traer la información de la consulta. Y ahora le voy a decir dónde la consulta tiene un campo que se llama cliente y uno que se llama cuenta. Son por los dos valores que voy a buscar. Entonces le voy a decir dónde el cliente, vamos a decirle like. Si yo le digo donde el cliente es igual, entonces él me va a buscar los registros que sean exactamente igual. Pero si yo le digo like, él me va a buscar coincidencia. ¿Esto qué me va a permitir? Que mientras yo esté escribiendo en la caja de texto, entonces él vaya realizando el filtro y se mire más dinámico. Para esto, yo necesito trabajar con comodines. Entonces, yo le voy a indicar que quiero que vaya a buscar las coincidencias del valor que yo le voy a pasar. Entonces, que esa coincidencia la busque al inicio o al final del campo cliente. Entonces, para eso le voy a poner un signo de porcentaje y le voy a indicar que va a buscar lo que yo le pase en mi parámetro filtro. Aquí le estoy diciendo, va a buscar todas las coincidencias que estén al lado derecho, pero también quiero las que estén al lado izquierdo. Pero como también yo quiero buscar por cuenta, entonces le voy a decir dónde es la cuenta y vamos a hacer lo mismo. Le digo aquí filtro. ¿Por qué los dos lo realizamos con filtro, muchachos? Sencillo, porque este, el filtro no importa, nosotros lo vamos a pasar y la condición de búsqueda se va a realizar acá, ¿verdad? Pero aquí tengo un error, no me había fijado. Voy a cortar esto de aquí y lo voy a meter acá. No me había fijado en ese detalle. Entonces tenemos ahí nuestro código. Un código sencillo, ¿verdad? El procedimiento almacenado lleva más trabajo, pero no me voy a adelantar a lo que ustedes van a ver. Lo vamos a hacer así sencillo. Entonces selecciono y ejecuto. Entonces se creó el procedimiento almacenado. Lo vamos a probar si funciona. Entonces, para probarlo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que voy a ejecutar
el procedimiento almacenado, buscar cuenta. Él me marca un error porque me dice que no le he pasado el filtro. Él lo está esperando. Como es una cadena de caracteres, lo vamos a pasar de esta manera. Es decir, que me pase la cuenta que termine con 597. Vamos a ver si encuentra alguna coincidencia. Ejecutamos. Bueno, no tenemos cuenta, ¿verdad? Pero nos está devolviendo vacío. Entonces, está funcionando. Ahorita que hagamos la parte para crear una cuenta, ya lo vamos a probar. Preguntas hasta aquí, muchachos. Si hay preguntas, díganme, por favor. Porque la idea es que ustedes implementen esto en su proyecto. ¿No hay? Ok. Entonces, ahora voy a crear el procedimiento almacenado para crear una nueva cuenta. Pero, ¿qué sucede? Sucede que yo tengo mi tabla movimiento que se debe de guardar simultáneamente con la cuenta. Entonces, vamos nosotros a hacer uso de un objeto en SQL Server que se llama, que es un objeto de tipo tabla. Ya, entonces, estos objetos de tipo tabla se crean igual que una tabla normal, como las que hemos trabajado, con la salvedad que la información se guarda y cuando termina el código de ejecutarse desaparece. No ocupa espacio, es decir, que es como una tabla temporal, por así decirlo. Entonces, yo voy a mandar de manera temporal a ese objeto de tipo tabla la información del movimiento, mientras guardo en cuenta, obtengo el ID cuenta y cuando lo obtenga, después mando a traer lo que esté en el objeto de tipo tabla y lo meto a la tabla de movimiento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Porque vamos a ver acá. Vamos a eliminarlo. Ahora en la mañana que estaba haciendo la clase likes. Ok. Entonces, listo. Entonces vamos a crear nuestro objeto de tipo cuenta, de tipo tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo que conocer la información que tiene la tabla, que sería esto que está acá. Entonces me voy a llevar esto y lo voy a pegar por aquí para irme dando una idea de qué es lo que tengo. Entonces acá le voy a decir que voy a crear un objeto que se va a llamar movimiento de la cuenta y esto va a ser de tipo tabla. Y entonces vamos a analizar. Esto es identity, no lo necesito. No lo voy a pasar. El ID cuenta no lo voy a pasar porque esto lo vamos a capturar diferente. Pero sí tengo que pasar el ID del usuario, el tipo de movimiento, el monto, la cuenta de destino no. ¿Por qué no? Porque ahorita lo que vamos a hacer es aperturar. Como vamos a aperturar, entonces no estamos mandando a ningún lugar. Entonces, esto tampoco lo vamos a utilizar. Esto tampoco, porque eso se va a generar automáticamente en la fecha. Entonces, ahora sí, venimos acá. Y vamos a copiar esto. Voy a dar control X, lo voy a pegar acá. Lo único que aquí, lo voy a quitar esto, lo quitaré. Tengo mal esto. Vamos a ver. Entonces se creó. Ya tenemos nuestro objeto de tipo tabla. ¿Dónde se crea eso, muchachos? Nos vamos por acá. Voy a actualizar. En programación,
hay una carpeta que dice tipos y ahí dice tipo de tablas definidas por el usuario. Entonces ahí está el objeto que acabamos de crear. Si yo le doy clic ahí, columnas, ahí están las columnas que acabamos de crear. Ahora voy a trabajar en el procedimiento almacenado para registrar una cuenta. Este procedimiento almacenado lleva un poquito más de trabajo. No es que sea difícil, sino que lleva más trabajo. Entonces vamos a decirle que vamos a crear o a modificar un procedimiento que se va a llamar registrar cuenta. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros a la tabla cuenta le tenemos que pasar el cliente, que es el propietario de la cuenta. Le tengo que pasar el usuario que grabó la cuenta. Por aquello del control, le tengo que pasar el número de cuenta. Y para el saldo inicial y el saldo actual, como estamos aperturando, es un solo valor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con un solo valor. El estado y la fecha no las pasamos porque cuando se crea esto por defecto va a ser 1 y la fecha me va a dar la fecha actual del sistema. Entonces ahorita yo me centro o me voy a concentrar en la tabla cuenta, que es mi tabla maestra. El detalle, yo voy a obtener los datos de aquí. Y ahí obtengo el detalle. Entonces vamos acá. Y le voy a decir que voy a necesitar el ID del usuario, que es de tipo entero. Importante, el tipo de datos que nosotros pongamos aquí tiene que ser el mismo tipo de datos de las tablas. Si no, nos va a generar error. Por acá vamos a tener el ID del cliente, que es igual un entero. Vamos a especificar el número de cuenta. Todo es varchar de 10. También vamos a darle el monto, que esto sería decimal. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este procedimiento almacenado, yo necesito pasar toda la información que esté aquí. Entonces, yo tengo que declarar, en este caso, una variable que me almacene esta información. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a llamar a mi variable movimiento de la cuenta y esto va a ser del tipo del objeto de tabla que acabamos de crear. Entonces, voy a copiar ese nombre y lo pego aquí y le digo que esto es solo de lectura. No vamos a modificar nada ahí, porque solo capturamos y grabamos. No vamos a modificar más. También necesito capturar el ID de la cuenta, que es lo que me va a generar, que ese valor yo no lo conozco, pero ese valor yo lo necesito porque cuando yo vaya a grabar en movimiento, yo tengo que conocer ese ID de cuenta, ese ID cuenta. Entonces, esto es entero, pero todo lo que nosotros declaremos aquí son valores que sí o sí tenemos que pasarle al procedimiento almacenado. Pero en este caso, este valor yo no lo conozco. Entonces le voy a decir que es entero y es una variable de salida. Es decir, que él me va a retornar un valor. Yo no se lo voy a pasar. Entonces vamos acá. Entonces por acá voy a declarar una variable a la que voy a llamar ID generado. Entonces este ID generado va a capturar el último ID y se lo pasamos al ID de cuenta. Entonces esto va a ser de tipo entero. Ahora vamos a hacer algo importante. Cuando nosotros trabajamos que
para modificar o guardar datos en más de una tabla, es importante que nosotros trabajemos con transacciones. Una transacción, mire, ubiquémonos acá en el diagrama. Vengo y grabo en la tabla cuenta, se grabó bien. Y después él pasa a la tabla movimiento. Y cuando está grabando en movimiento hay un error. Entonces ya no grabó en la tabla movimiento, pero quedó información en la tabla cuenta. Ya la información que quedó a media, no se completó. Entonces, la transacción me va a permitir a mí que si en el proceso de grabación ocurre un error, entonces él me va a devolver o me va a retornar la base de datos a un momento anterior que cuando se ejecutó el código. Es decir, que si sucede un error, deshacen los cambios. Entonces, para eso, vamos a decirle acá un begin y le voy a decir transaction. Entonces, acá vamos a darle begin try y vamos a proceder a realizar nuestro insert. Un insert, ¿dónde? En la tabla cuenta. ¿Y en qué campo vamos a trabajar? El ID del cliente, el ID del usuario, el número de la cuenta, el saldo inicial y el saldo actual. A esto le vamos a pasar valores. Es lo mismo que hicimos en Sichar, ¿vieron? Lo mismo. Ahora, ¿qué valores le voy a pasar acá? El ID del cliente, y le voy a pasar el ID del usuario. Creo que le puse cuenta o número de cuenta. Número de cuenta. Y dijimos que con lo que tengamos en monto íbamos a grabar el saldo inicial y el saldo final. Entonces acá vamos a decir monto y también lo vamos a repetir acá. ¿Por qué lo vamos a repetir? Porque le estoy diciendo ID cliente, ID cliente, ID usuario, ID usuario, número de cuenta, el monto con saldo inicial y el monto con saldo actual. Por eso lo repetimos, ¿verdad? Y importante, en el mismo orden en que están declarados los campos, tienen que ir los valores. Si no, nos va a almacenar algo equivocado. Hasta aquí estamos haciendo el insert. Ahora, yo necesito capturar el ID de la cuenta que se va a generar, porque aquí lo grabamos y él se genera automático. Entonces, para capturarlo, voy a darle un set y le voy a decir a mi variable que tengo aquí arriba, que se llama ID generado, va a ser igual y vamos a trabajar con esta función de SQL, que lo que hace es que captura el último ID que se generó. Y ahora le voy a decir que ID cuenta va a ser igual al ID generado. Y entonces ya tenemos nosotros nuestro ID. Ahora necesito grabar en la tabla movimiento y para eso voy a utilizar esto que está acá. Pero recordemos que esto está instanciado en esta variable, porque esta variable es de este tipo. Entonces, por acá voy a hacer ahora un insert en la tabla movimiento. ¿Y qué le voy a pasar? El ID de la cuenta, el ID del usuario, el tipo de movimiento, el monto, el saldo resultante y alguna descripción. Ahora acá vamos a hacer algo diferente. No lo vamos a hacer con valores. ¿Por qué? Porque nosotros la información la tenemos aquí.
Entonces lo que voy a decir es que voy a ir a seleccionar lo que está acá y se lo vamos a pasar a este insert. Entonces le voy a decir acá que va a ser un select. ¿Y qué voy a hacer? Aquí para al ID cuenta le vamos a pasar. Bueno, antes que nada, aquí vamos a hacer esto. Select from sería acá de movimiento de cuenta. Porque acá está toda la información. Entonces, el ID de cuenta lo voy a obtener de acá, de ahí. Pero ahora, el ID de usuario, ¿dónde lo tengo? Tenemos acá, ¿verdad? Entonces no le vamos a poner el arroba porque nosotros vamos a trabajar con lo que está aquí. Entonces aquí le voy a decir ID de usuario, sería ahora acá el tipo de movimiento, después sería el monto, el saldo y la descripción. Entonces ya tenemos nuestro insert del detalle. Si ustedes tienen una tabla venta y detalle de venta, solo van a reemplazar. Esta sería la tabla venta y este sería el detalle de venta. Solo reemplacen. Ya. Entonces, ahora, vamos acá. Como nosotros estamos trabajando con transacciones, existen algo que se le conoce como un commit y un rollback. Cuando nosotros hacemos un commit, los cambios ya son irreversibles. Estamos confirmando que la transacción se realizó correctamente. Y cuando hacemos el rollback, es cuando sucedió un error y le decimos que queremos que deshaga todo lo que sucedió. Entonces, como aquí se guardó bien, y ahora yo tengo todo esto, miren, en un begin try. ¿Qué hace un try? ¿Para qué lo utilizamos? A ver, muchachos, ¿para qué utilizan un try? Yo sé que ya lo han ocupado. Esta instrucción que está aquí. Lo hemos utilizado en C# también para capturar un error. Entonces, quiere decir que acá me hace falta a mí cerrar ese try, ¿verdad? Me hace falta eso. Pero aquí hay algo importante. Si todo esto funciona bien, entonces voy a darle un commit transaction. Si sucede un error, entonces salimos de aquí. ¿Y qué nos haría falta ahí? El correcto, el catch. Entonces aquí le digo un begin catch. Y aquí sería un end catch. Y entonces voy a decirle que sí es distinto de cero. Entonces que me haga un rollback. Una transacción, una transacción puede tener tres estados. Cero si se finalizó. Uno si está activa y -1 si sucedió un error. Entonces, yo le digo, si es diferente de cero, entonces finalizamos. O sea, él pasó al catch. Entonces quiere decir que si esa transacción está activa o con un error, entonces que haga el rollback. Es lo que le estamos diciendo ahí. Y guardar. Preguntas aquí, muchachos. No hay preguntas. Ok. Entonces ahora vamos a probar si esto funciona. ¿Cómo lo probamos? Entonces vamos acá. Vamos a declarar
lo voy a llamar movimiento de cuenta, va a ser del tipo movimiento de cuenta. Entonces aquí voy a hacer un insert. Vamos a meter información acá. Porque yo tengo que especificar información en mi tabla temporal, en mi objeto de tipo tabla, porque de ahí es donde se van a tomar los detalles. Entonces voy a hacer un insert ahí y le voy a decir que va a ser al ID de usuario, al tipo de movimiento, al monto, saldo y descripción. A ver, ID, tipo de movimiento, el monto, el saldo y la descripción son los mismos que tengo aquí arriba. Sí. Entonces, ahora voy a darle los valores. ID usuario. Voy a revisar qué número de usuario tengo para que no me dé problema. Entonces voy a la tabla usuario y voy a ver qué es lo que tengo. Entonces tengo un ID 1, le voy a poner 1. Entonces le voy a poner 1. Le voy a decir, cuando nosotros creamos la base de datos, le indicamos una restricción que el tipo de movimiento solo podía tener apertura, depósito, retiro y transferencia. Si ponemos otro valor diferente a eso, nos da error. Entonces acá le voy a decir apertura. Ahora le voy a pasar, ese es el tipo de movimiento. Le vamos a poner 5.000, que sería el monto, y después vamos con el saldo, le vamos a poner los mismos 5.000 porque está aperturando. Y le vamos a poner un comentario que diga depósito inicial. Entonces, ahora voy a decir acá, voy a declarar una variable que se llame id cuenta, que va a ser de tipo entero. Y entonces voy a llamar a mi procedimiento almacenado que se llama registrar cuenta. Y entonces registrar cuenta le voy a decir, vamos a ver, voy a llevarme esto para ver. Voy a poner ahí. Y entonces el ID de usuario va a ser igual a 1. Vamos a ver el ID cliente. Necesito pasar cliente también. Vamos a ver qué número de cliente tengo. Vamos a darle ese número que está ahí. Entonces, ID cliente va a ser igual. El número de cuenta, como esto es varchar, lo ponemos entre comillas y le voy a decir 100, 75 aquí. No recuerdo cuánto es cuenta. Son 10. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien. Aquí me hace falta el igual. Ahora el monto acá, vamos a decir que son 5.000. Aquí le voy a decir que esto va a ser igual a esto que tenemos aquí. Y acá sería ID cuenta, va a ser igual a esto. Su cuenta. Y creo que eso es todo. Vamos a probarlo, pero tengo que traerlo desde acá arriba. Entonces ejecutamos. No se encontró. Ok. No he creado el procedimiento almacenado.
No había olvidado. Lo creamos y venimos acá. Y entonces me dice que ahora hay una fila afectada, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a probar. Vamos a venir aquí y vamos a probar esta consulta. Y entonces ya me da el valor. Miren, lo único que sucede algo, muchachos. Miren cómo me está mostrando la fecha. ¿Ya vieron? Me está mostrando la hora también. Y eso no se mira bien en la parte de la interfaz de usuario. Entonces nosotros queremos que nos muestre solo la fecha. Entonces vamos a formatear. Entonces acá le voy a decir que esto va a ser solo fecha y la vamos a renombrar como y le ponemos el alias fecha siempre. Entonces voy a actualizarlo y lo ejecuto de nuevo. Y ahora ya tenemos solo la fecha. Ahora sucede que al ejecutar esto me creó el registro sin problema. Entonces, si creó el registro sin problema, nuestro código o nuestro procedimiento almacenado en SQL está funcionando bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Llamarlo desde C Sharp. Pregunta, muchachos. ¿Seguro que no hay pregunta? ¿Ah? Yo sé que es nuevo los procedimientos almacenados, por eso insisto, preguntas, preguntas. Ok. Entonces, vamos a minimizar esto y nos venimos a C Sharp. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar usuario y venimos aquí a las cuentas. Una cuenta no se elimina. Entonces vamos a trabajar en el método para que cuando esto cargue, me liste todas las cuentas. Eso ya lo tenemos. Lo vamos a reutilizar. Entonces aquí en los métodos tengo listar. Voy a llevar toda la región porque es lo único que tengo. Lo voy a copiar. Venimos a cuenta y acá lo pego. Pero aquí vamos a modificar porque ya nosotros no vamos a hacer el select desde acá, ¿verdad? ¿O qué es lo que haríamos aquí nosotros? ¿A quién vamos a ir a llamar que nos traiga la información de las cuentas? A nuestra consulta, ¿verdad? Es lo que vamos a modificar. Entonces le voy a decir aquí que voy a seleccionar acá, de asterisco para que me traiga todo. From sería W cuenta. Y le voy a decir que quiero que esto me lo ordene por el ID. Es decir, que me lo va a ordenar de manera ascendente. Entonces ya tenemos nuestro método para buscar. ¿Qué tendríamos para listar? Perdón. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Invocar, ¿verdad? Listar registro y probar. Y ya tenemos nuestro registro ahí, ¿verdad? Pregunta, muchachos. No, sí. Sí, correcto. Si quisiéramos hacer al revés, acá me lo está ordenando de forma ascendente. Es lo mismo que yo le ponga esto, ascendente. Si no se lo pongo, él entiende que es ascendente, pero si lo quiero al revés, entonces lo va a hacer al sentido contrario. Bueno, ahí, ¿qué es lo que haría? Lo último que vamos grabando es lo que va a ir cayendo primero.
Entonces vamos a venir acá otra vez y voy a grabar otro registro. Le voy a decir que el usuario 1, vamos a poner otro cliente, 2003 y 3002. 2003, y aquí vamos a cambiarle, y entonces vamos a grabar este otro registro. Creo que hasta ahí es. Se grabó y voy a ver uno más. ¿Qué número era este cliente? 3002. Vamos a grabar otro cliente. 3002. Entonces venimos acá, tenemos nuestros tres registros. ¿Por qué hice eso? Porque vamos a probar ahora el código para buscar, ¿verdad? Para buscar, porque nosotros creamos aquí nuestro procedimiento almacenado. ¿Dónde está? Aquí, para buscar. Entonces vamos a invocar a ese procedimiento almacenado. Eso hasta ahorita no lo habíamos hecho. Entonces vamos a hacer. Entonces venimos por acá. Voy a cerrar esto. Entonces para buscar, le voy a dar doble clic en la caja de texto, porque quiero que se active el evento chain, que él va sus funcionalidades mientras vamos escribiendo, él va buscando. Entonces esto lo vamos a meter dentro de un trace. Voy a copiar esto que está acá y voy a llevarme este código. Lo pegamos aquí. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Tengo la conexión, esto no va. Vamos a hacerlo diferente. Voy a quitar esto de acá y voy a crear un método mejor. Un método que se llame buscar registro. Entonces vamos a poner el código. Pero buscar registro, ¿qué necesita que le pasemos? El parámetro por el cual vamos a filtrar. Procedimiento almacenado está esperando eso. Entonces acá le voy a decir que esto es, aquí en SQL dice que esto es varchar. Si es varchar ahí, entonces en C# es un string. Entonces le voy a decir string filtro. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a decirle aquí SQL command acá. Entonces esto lo voy a quitar de aquí. SQL command. Y aquí le voy a pasar el nombre del procedimiento almacenado que vamos a invocar. Buscar cuenta. Ponemos ahí y le paso la cadena de conexión. Ahora voy a decirle aquí decirle acá que esto va a ser procedimiento almacenado. Ahora, mm, ver, acá le voy a decir que le vamos a pasar el valor, el parámetro, perdón. Entonces le voy a decir parámetro, le paso el parámetro con el valor y entonces acá le voy a pasar
Le voy a decir que en el parámetro filtro, acá el nombre del parámetro tiene que estar exactamente igual como está aquí. Si no, nos va a decir que no lo encuentra. Y entonces, eso va a obtener el valor de dónde? De nuestra variable filtro, que es la que está aquí. Lo obtiene de ahí. Entonces, acá me hace falta ahora un SQL adapter igual a un new. Y listo. Ahora, para buscarlo, doy doble clic acá. Y entonces aquí voy a declarar una variable. String va a ser igual a lo que tenga nuestra caja de texto buscar y le quitamos los espacios. String aquí sería filtro. Y entonces vamos a decirle, vamos a invocar a nuestro método de buscar registro y le pasamos el filtro. Guardamos y probamos. Vamos a buscar, vamos a decirle Roberto, Estela, vamos a buscar Mayorga por el número de cuenta, el que termine en 80, termina en 50, no hay ninguno que termine en, no, 96 y 40. Entonces está funcionando. Y si ustedes se fijan, todo está en la base de datos. Quiere decir que este procedimiento de almacenado yo lo podría utilizar desde cualquier lugar de Sichar y no estoy repitiendo el código. ¿Vamos de acuerdo? Ahora, ¿qué nos queda? ¿A qué hora termina la clase, muchachos? A las 2:30. Sí, es verdad. Según, a ver,